Hola, ¿qué tal a todas y todos quienes nos siguen desde este espacio que está dedicado a la difusión del trabajo, de la investigación, de lo que va constituyendo el proyecto de la colección filosófica actual, un proyecto editorial que se lleva a cabo entre la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador y la Fundación Filosófica, un proyecto en el que a día de hoy ya contamos en el repositorio institucional de la Universidad Central con 12 libros publicados, coordinados, que tienen o cuentan con capítulos trabajados por autores, investigadores de diversos campos temáticos de la filosofía. Y precisamente hoy tenemos con nosotros a uno de estos investigadores que es parte del libro dedicado a Ludwig Wittgenstein. Eh, Saludamos de ese modo a Pedro eh, Karmasic, que nos acompaña desde Argentina, desde La Plata, un querido amigo además, a quien nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Pedro publicó en el libro de Wittgenstein un trabajo titulado Wittgenstein, el realismo y el planteo epistemológico perdón, sobre la certeza, un trabajo precisamente de Ludwig Wittgenstein sobre o en torno al cual vamos a conversar el día de hoy. Hola Pedro, ¿cómo estás? Te agradezco mucho por haber aceptado la invitación a esta entrevista. No, bueno, es un gusto, un honor para mí compartir este espacio con ustedes, bueno, y nada, y saludar también esta iniciativa de la colección filosófica que me parece eh, eh, un acierto potente, necesaria, de agrupar, de reunir, de potenciar las producciones, y generar vínculos. Creo que tiene un sinnúmero de virtudes. Todavía no le encuentro los defectos, pero bueno, será cuestión de que se ponga a rodar la colección filosófica. No, Sí, felicitarlo. sí, algunos habrá, pero en general tratamos de que las virtudes sean más que los defectos. Se Gracias, ve Pedro. más, se ve más. Se ve mucho más. Sí, bueno, para quienes están viendo aquí bajo mi semblante, dice Daniela Valencia, ese no es mi nombre es Martín Aulestia. Eh, Soy uno de los coordinadores junto al profesor Santiago Sarria de la colección, pero por cosas logísticas estoy en una computadora en la que no suelo trabajar yo. Pedro, quería empezar esta entrevista pidiéndote que por favor nos cuentes un poco sobre tu trayectoria intelectual, cómo llegas a estudiar filosofía, cuáles son los intereses investigativos que vas trabajando dentro del campo de la filosofía y cómo llegas a Wittgenstein y qué lugar ocupa Wittgenstein hoy en tu trabajo intelectual, en tus investigaciones y en tus preocupaciones filosóficas. Bien. A ver, digo, son varias preguntas, ¿no? En una. Ujú. Eh, ¿Cómo llego a estudiar filosofía? Es una buena pregunta. Eh, que llego a estudiar filosofía, eh, bueno, un poco en casa había una biblioteca. Mi hermana era mayor que yo, 10 años, estudiante de profesorado de literatura en ese momento, digamos, ¿no? Entonces, de algún modo yo un poco hurgaba en su biblioteca, en sus lecturas, y además de la literatura me llegó a interesar bastante la teoría literaria, las referencias al psicoanálisis, ¿no? Algunas referencias de ese estilo. Adolescente, uno, digamos, está en algún sentido predispuesto a Sofía, digamos, ¿no? A las grandes teorizaciones, a los principios que derrumban todo o a los principios a partir de los cuales se puede, se puede edificar algo. Así que creo que eso es un disparador. Por otro lado, era un momento, yo soy nacido en 1970 y comienzo la universidad en el año 89, digamos, ¿no? Que es un año donde se juntan muchos vectores históricos. Y si bien era un año de crisis profunda en Argentina, o tal vez justamente por eso, ¿no? Era un año
eh, donde de algún modo el relato importante para una generación, probablemente para mi generación, que era cierta epopeya democrática, comenzaba a hacer agua por el fracaso económico del gobierno alfonsinista, por ciertas claudicaciones también en la política de derechos humanos, eh, por una serie de factores. Ese mismo año hay un copamiento de un grupo guerrillero de un regimiento, digamos, ¿no? Un regimiento de la Tablada, que es salvajemente reprimido. Probablemente ese grupo, bueno, digo, son circunstancias confusas, pero había como cierto semblante de la sociedad democrática cierto velo que se caía, se ponía, que se rajaba menos, ¿no? Por otro lado, digamos, las discusiones filosóficas, si bien era un año de crisis económica y de algún, y en algún sentido la universidad también, digamos, estaba en una profunda crisis y en una profunda discusión en los años de la apertura democrática del 84 al 89, digamos, si bien uno podía decir la filosofía estaba en algún sentido asediada en cuanto a su financiamiento, en cuanto que los discursos privatizadores digo, eran bastante, ya comenzaban a sentirse de manera bastante potente, bastante fuerte. Había en la sociedad, digamos, la filosofía estaba por todos lados, ¿no? Los suplementos culturales, la cuestión de la posmodernidad, la crisis de la historia, los esquemas con los cuales se había pensado eh, el siglo XX, la política, la sociedad, la vida. Estaban siendo puestamente el arte, ¿no? La ciencia, estaban siendo puestos en cuestión. Entonces, digo, mi ingreso a la filosofía coincide un poco con estas cuestiones, ¿no? La discusión de modernidad, posmodernidad, la discusión sobre una sociedad democrática, eh, bueno, digamos, ¿no? Que con esas cuestiones, de algún modo la discusión filosófica estaba dando vueltas de una manera también peculiar en la que eso daba vueltas en la Argentina, donde el proceso de reorganización de la universidad en los años eh, de la digamos, de la postdictadura, de la recuperación de la democracia, tienen una impronta muy fuerte en la filosofía analítica. Los grupos que antes habían sido dominantes, que estaban vinculados a la filosofía alemana, de algún modo quedan relegados, no porque todos hayan tenido vinculación con el proceso, pero sí algunos referentes importantes habían tenido vinculaciones con el proceso de reorganización nacional, digamos, ¿no? Hay un tercer Congreso Nacional de Filosofía en el que es el presidente Videla el que da el discurso de cierre, digamos, ¿no? Es una cosa que, digamos, hay como cierta discusión interna de la comunidad filosófica argentina Ujú. que se salda en ese contexto a favor de la filosofía analítica, ¿no? La filosofía analítica, digamos, que era un tronco que se había desarrollado de algún modo, una vena que viene de las matemáticas o de la lógica, ¿no? Una de las figuras muy influyentes en la filosofía argentina de la postdictadura es Gregorio Klimovsky, que era un profesor de matemáticas. eh, y otras figuras son también, digamos, ¿no? Como llegan a la filosofía desde desde el derecho, ¿no? Como Rabós y Genaro Carrió, bullying, digamos, ¿no? No son todos, pero bueno, hay como digamos, como una cosa que se arma ahí que, bueno,
de algún modo las perspectivas de izquierda que habían tenido cierto crecimiento y sí, no cierto, un crecimiento destacado en los años 70 quedan fuera de la universidad o quedan fuera de la filosofía universitaria, diría yo, en los años 80, ¿no? Quedan tanto relegadas probablemente en la Facultad de Ciencias Sociales, tienen más presencia en sociología, en otros ámbitos, pero como discurso filosófico, articulador, yo creería que es la filosofía analítica. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar, eh, tengo como dos o tres reflejos. Por un lado, eh, eh, digamos, la lectura de unos textos clásicos del marxismo, la lectura del psicoanálisis, eso me lleva a la Escuela de Frankfurt, a, un poco por casualidad consigo algunos textos de discípulos de Lukács, de la Escuela de Budapest, ¿no? Y eso, digamos, hay un trabajo sobre la relación mediata del hombre, digamos, ¿no? La cuestión de la coincidencia entre el trabajo como deseo reprimido y la cuestión de la satisfacción mediata en el psicoanálisis que me acompaña durante los años en que estudio. Cuando me recibo, empiezo a ver, bueno, cuáles son las opciones de inserción laboral y- y a propuesta de un profesor, comienzo a trabajar sobre hermenéutica, comienzo a trabajar sobre Gadamer, sobre verdad y método concretamente, y me empiezo a trabajar sobre todo un conjunto de categorías que moviliza Gadamer a propósito eh, eh, digamos, de lo que uno podría pensar como una historización de la dimensión antepredicativa husserliana, digamos, ¿no? La facultad de juicio, el gusto, eh, el sentido común, que tenía, digamos, poco a poco voy descubriendo que tenía vínculos con esa problemática del deseo reprimido, digamos, ¿no? Del deseo medio, eh, del principio de realidad, del trabajo, del principio de placer, digamos, ¿no? Digo, tenía vínculos, no, digamos, puede considerar una observación que retoma Gadamer de Gracián, dice, bueno, el gusto es la primera humanización es la primera manifestación de la humanidad, ¿no? En el sentido de que es digamos, es toda una, digo, invención muy, muy interesante, digamos, ¿no? Que tiene que ver probablemente con la imitación, con la infancia, con el momento en el que un niño decide pasar frío porque quiere lucir su camiseta con la imagen de un superhéroe, ¿no? Digamos, y insiste en que no tiene frío, ¿no? Ahí dice Gadamer, digo, son como los momentos de inserción comunitaria. Entonces, bueno, obtengo una beca y comienzo a trabajar sobre ese cúmulo de cuestiones, pero ahí aparece el problema de la facultad de juicio. Es un problema, bueno, para Gadamer, digamos, ¿no? Que Gadamer vincula a una tradición humanista renacentista, digo, que va a tener repercusiones, no repercusiones, digamos, ¿no? Que va a ser un problema central para Hannah Arendt. eh, pero que tiene también una tradición, es una secuela del planteamiento de Kant en la crítica del juicio, en la distinción entre juicios determinantes, juicios reflexionantes, y aparece ahí un problema que es el de si hay una facultad o si hay un principio del juicio, digamos, ¿no? Si hay un juicio, hay un principio para hacer juicios. Eh, y bueno, ese problema, digo, ese conjunto de problemas me tiene trabajando un tiempo muy, muy interesado, muy interpelado, porque de algún modo
me abría una dimensión o me llevaba en una dimensión que yo venía trabajando, pero que se abría a otros horizontes, a otras alianzas teóricas. Poco a poco me empiezo a dar cuenta de que ese problema de la facultad de juicio es también el problema de seguir una regla en Wittgenstein, digamos. Ujú, ¿No? El problema es, en alguna de sus formulaciones, si hay una regla para seguir una regla, digamos, ¿no? Que es análogo a este problema de si existe un principio para, que regule la facultad de juzgar, digamos, ¿no? La dificultad para proponer un principio que regule la facultad de juzgar es que ese principio tendría que ser utilizado, es decir, tendría que intervenir en el marco de un juicio, digamos, ¿no? Y daría lugar a una regresión infinita. Bueno, entonces me pongo a trabajar sobre de algún modo, durante un tiempo en paralelo entre Gadamer y Wittgenstein, entre hermenéutica y filosofía wittgensteiniana, y llego a algunos resultados escribí un libro sobre Gadamer donde hay algunos capítulos sobre Wittgenstein. Eh, de pronto me encuentro con una formulación del problema que era la lectura que había hecho Kripke en 1982, ¿no? Digo, que para toda mi generación, o no, bueno, no, seguramente no para toda mi generación, pero era digamos, era una filosofía viva, ¿no? Era una filosofía estaba planteando problemas, en algún sentido, interpelando directamente al lector y no tanto, digamos, no tanto en el juego de intertextualidad en el que uno puede encontrar ese tipo de interpelación mediada y diluida, por ejemplo, en la hermenéutica, ¿no? Entonces, eso me interpeló. Había otra cantidad de gente, más o menos de mi generación, interpelada con eso. Se podía dialogar, se podía discutir, uno se podía encolerizar, digamos, ¿no? En una discusión acerca del seguimiento de reglas. Eh, eh, Tenía betas bien interesantes, por un lado, digamos, aplicarse al campo de las matemáticas, por otro, aplicarse a la filosofía de la psicología, más o menos el mismo problema, o el mismo problema aplicándose en dos ramas bien distintas, permitiendo hacer una lectura de la historia de la filosofía. Bueno, entonces comencé a trabajar sobre Wittgenstein y sobre esta interpretación de Wittgenstein eh, que hace Kripke. Y ese punto eh, de algún modo llegué a una conclusión que lo dio vuelta a todo para mí, digamos, ¿no? Que era, digamos, tratar de ubicar la manera en la tratar de pensar la manera en la que el que este, piensa el problema del argumento del lenguaje privado, que lo piensa, digamos, a partir del problema del seguimiento de reglas, tratar de ubicar eso en el contexto del argumento clásico del lenguaje privado, ¿no? Y ahí, digamos, esa cuestión, digamos, fue para mí importante, reveladora, porque eh, me permitió pensar que eh, mm, lo que estaba sosteniendo, o lo que está sosteniendo Kripke, es que el argumento el argumento contra el lenguaje privado
pensado como un argumento en contra de un lenguaje de las sensaciones y pensado, digamos, sobre todo como la dificultad o la imposibilidad de que haya un criterio privado. Presenta grandes dificultades. La dificultad más grande que presenta es poner un conjunto de exigencias que si no las hace, después tendría que ponérselas a la respuesta que uno dé, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, un lenguaje privado es imposible. Esta también, digamos, parecía ser una de las conclusiones importantes de la filosofía contemporánea, ¿no? Digamos que yo no podía tomar un libro como el de Tugendhat, Autoconciencia, Autodeterminación, y ahí aparece Wittgenstein en un rol casi heroico. Esta cuestión, intento que empiezo a intuir que Wittgenstein o que Kripke está leyendo de esa manera, una manera que a mí me parecía convincente porque no me parecían, porque me hacían ruido las lecturas clásicas del argumento del lenguaje privado, por ejemplo, las que uno puede encontrar en Rush Rhys o en Malcolm o en Peter Winch. Eh, entonces, bueno, empiezo a tirar de esa piola, ¿no? A tirar de esa piola y a encontrar una manera diferente de Wittgenstein a partir de esta lectura de Kripke, ¿no? En este punto fue, digamos, crucial para mí. Bueno, yo viajé a Inglaterra en 1900, en 2005, estaba terminando mi tesis de doctorado, trabajé con Martin Kusch, que estaba haciendo un libro importante, a mi juicio, sobre eh, la lectura de Kripke del argumento del lenguaje privado, y presentaba, digamos, como una organización de conjunto de la que probablemente había sido la batalla filosófica más intensa desde los años 80 y probablemente haya sido la batalla filosófica más intensa desde los años 80 a la actualidad. No sé cómo se evaluaría eso, digamos, ¿no? Pero bueno, sin duda ha sido una batalla muy potente donde casi todos los filósofos sí, con algún renombre, con alguna importancia, se veían obligados a decir algo a propósito de esta lectura. Eh, digamos, dicho de manera muy esquemática, yo me doy cuenta, Kripke se da cuenta de que si el argumento del lenguaje privado tenía alguna chance de ser un argumento interesante, tenía que ser un argumento más radical que el que se había propuesto o que el que se había leído inicialmente, que era como un argumento en contra de la idea de un criterio público o en contra de la idea de un criterio mentalista o en contra de la idea de un criterio privado, perdón, o de un criterio mentalista o de un criterio subjetivista, y tenía que ir en contra de la idea de criterio en general, digamos, ¿no? Contra la idea de criterio de corrección en general, ¿no? De esa manera se puede entender este, la afirmación que hace que, bueno, vamos, el argumento de Wittgenstein, el argumento sobre las reglas de Wittgenstein, cuestiona la elucidación del significado en términos de condiciones de verdad, es decir, en términos de condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Digamos, eh, requiere sostener que hay una manera de pensar el criterio de corrección que tiene que abandonarse, ¿no? Por eso Kripke organiza el argumento de Wittgenstein en términos de un desafío escéptico, eh, un argumento escéptico, una conclusión escéptica, ¿no? Una conclusión escéptica, el desafío escéptico. eh, es
bueno, la pregunta, eh, sí, estoy tratando de meter las cosas en una sola respuesta de manera un tanto apretada Sí, sí, está y no sé perfecto. cuán organizada, ¿no? Perfecto, Pedro. Pero la intuición me parece poderosa de Kripke es que usualmente, digamos, uno podría pensar el problema epistemológico del realismo en términos eh, de una pregunta acerca de cómo puedo establecer la correspondencia entre lo que yo me represento y las cosas tal cual son, digamos, ¿no? Esa es este, la manera, digamos, general en la que se puede presentar el problema del realismo. Yo digo, bueno, el realismo es un problema, como lo defino en el artículo, ¿no? Es un problema digamos, el realismo es una tesis acerca de la diferencia y la relación entre nuestro conocimiento y la realidad, ¿no? Nuestro pensamiento y la realidad. Eh, entonces, el problema del realismo es un problema de la correspondencia. ¿Cómo podemos saber que nuestras representaciones corresponden efectivamente a algo en el mundo? Digo, lo podemos encontrar muchos lados, incluso en Hegel, qué sé yo, digo, ¿no? Es un problema que uno eh, lo puede encontrar de manera eh, lo pueden encontrar como un problema ubicuo en la historia de la filosofía. En ese punto me parece que la interpretación de Kripke tiene una potencia enorme porque va a encontrar que se puede, digo, esta es como son los términos, que no son los términos en los que Kripke del Kripke que leía Wittgenstein se expresa, ¿no? Pero a mi juicio, el problema de correspondencia, ahí donde se pensaba que estaba exceptuado, digamos, ¿no? Porque si yo digo, bueno, el problema del realismo es el problema de cómo sé que lo que corresponde con la realidad, parece que no hay ninguna duda posible acerca de lo que yo me represento, eh, y hay, digamos, y es siempre dudoso si lo que yo me represento coincide con la realidad, digamos, ¿no? Es el problema, en términos hegelianos, es el problema de la pauta, cómo la conciencia podría tener una pauta fuera de sí misma si cada vez que accede a la pauta con la que quiere examinar sus representaciones, la pauta se convierte en parte de la propia conciencia, digamos, ¿no? Eh, bueno, Kripke encuentra una manera muy, digamos, como suele pasar, ¿no? Cuando se puede cuestionar eso que tiene un lugar especial en un discurso, el discurso como un todo se desarma y se destartala, digamos, ¿no? Eh, 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 estaba pensando, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, es lo que pasa, digamos, en la lectura de Marx a propósito de la economía política clásica. Dice, bueno, esta gente está preguntando por este, el valor del trabajo y ese es digamos, eso es un punto que no se puede, digamos, en algún sentido no se puede formular en este discurso, ¿no? El discurso entra en contradicciones si uno plantea lo plantea de ese modo, digamos, ¿no? Desarrolla el concepto de fuerza de trabajo o, eh, o bueno, el movimiento galileano de decir, bueno, la Tierra eh, digamos, la Tierra está, digamos, está inscripta, digamos, entre los movimientos celestes. Entonces hay que repensar, digamos, donde el lugar de la posición de la Tierra en el cosmos le asignaba una física especial, digamos, ¿no? Una física
sublunar y una física supralunar ya no se puede mantener. Bueno, Kripke me parece que el movimiento de Kripke tiene algo de eso, de dar, digamos, de poner el dedo en la llaga, y se pregunta correspondencia ahí donde se pensaba que estaba excluido, y el problema de correspondencia se va a plantear de una manera eh, muy interesante, digamos, ¿no? El problema clásico, la manera clásica de presentar el argumento del lenguaje privado o el problema de seguimiento de reglas es cómo sé yo eh, este, que la aplicación de la regla que hago en este momento es correcta, ¿no? Esa era la manera en la que clásicamente se planteaba, lo cual, digamos, implica que, eh, digamos, hace chocar algunas intuiciones o presenta, digamos, parecería que la relación entre la regla y sus aplicaciones sería una relación externa, digamos, ¿no? Una relación contingente. Cuando nosotros suponemos que la relación entre la serie de los pares y las instancias contenidas en la serie de los pares es una relación necesaria, una relación interna. Entonces, Kripke dice, bueno, de- concedamos digamos, que la relación entre una regla y sus instancias es una relación interna. Ahora, ¿cómo sé yo que de ayer a hoy no cambié de regla? No estoy usando una regla diferente, digamos, ¿no? Que cuando yo ayer decía azul, en realidad lo que quería decir es Versul, donde Versul es azul hasta ayer y verde a partir de hoy, digamos, ¿no? Entonces, Kripke de esa manera concede que la relación entre azul y las instancias de azul es una relación interna, pero también, digamos, la relación entre Versul y las instancias de Versul es una relación interna, ¿no? Entonces, nos está planteando un problema que es un problema fáctico, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo seguro de que no? Ahora estoy seguro de que, de acuerdo a azul quiere decir tal cosa, pero ¿cómo sé que ayer no quería decir Versul? ¿No? Y que no, en el medio no hubo un cambio de regla. Bueno, ese es un punto bien interesante, que de algún modo destartala la que se venía pensando. Me parece a mí que tiene consecuencias profundas. Eh, Kripke va a, a- a proponer no solo, digamos, ¿no? Este desafío escéptico que, dicho de manera general, constituiría, digamos, sería esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que no he cambiado la regla? ¿Cómo sé que inadvertidamente no me confundo y lo que quería decir con azul hasta ayer es diferente eh, de lo que quiero decir hoy, ¿no? Sin cuestionar, el tipo dice, bueno, de acuerdo a lo que vos querés decir, azul significa azul, pero digamos, tal vez de acuerdo a lo que querías decir ayer, significaba otra cosa y deberías dar otro tipo de respuestas. Eh, bueno, digamos, ¿no? Planteado de esa manera, el argumento lleva a examinar si hay algún criterio posible de corrección, digamos, ¿no? Entonces, ahora el problema ya no es cómo accedo a la pauta, digamos, y el problema no es que mi acceso a la pauta siempre está mediado por la conciencia, digamos, ¿no? Siempre se convierte en mi representación de la pauta, con lo cual, digamos, de algún modo mm, eh, este, hace que se trate y en última instancia queda claro que, digamos, da lugar o a una regresión infinita, lugar a una regresión infinita o a circularidad, sino que el problema es, digamos, aceptemos cualquier cosa que se proponga como pauta, como
conociendo efectivamente la pauta, podría decir, bueno, yo ayer tenía la disposición a responder de esta manera, ¿no? Yo ayer me había dado una instrucción, explícitamente me había dado una instrucción, ¿no? Entonces, Kripke va mostrando que cualquiera de esas respuestas que se proponga establecer una pauta, digamos, ¿no? Es decir, lo que va entrando en crisis no es tanto eh, la, eh, lo que es destacado, no es lo que es puesto de manifiesto, no es el acceso insuficiente, nuestro acceso insuficiente a la pauta, sino la idea misma de pauta, digamos, ¿no? La idea misma de que pueda haber un hecho que contenga instrucciones para actuar y que esas instrucciones puedan funcionar como una guía para la acción y como una legitimación de la acción, ¿no? Entonces, el argumento de Kripke, digamos, el argumento es la pregunta, esa pregunta, ¿cómo sé que no hay un cambio de regla? El argumento es socavar cualquier respuesta que el contendiente le da, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, yo ayer estaba dispuesto, uno le puede decir, bueno, pero, qué sé yo, por ejemplo, digamos, para equiparar mi disposición a responder con la serie de los pares, uno podría decir, bueno, la serie de los pares contiene números que evidentemente uno no está dispuesto a dar porque enunciarlos sería más largo que el periodo en el que vive una persona, digamos, ¿no? Uno podría estar, qué sé yo. eh, 150 años enunciando un número par suficientemente largo, ¿no? Bueno, entonces, digo, va mostrando ese tipo de desajustes, digamos, tratando de socavar la idea de que pueda haber una pauta en el sentido de que sea un hecho o un estado mental, físico, lo que fuera, digamos, que esté en condiciones de proveer una guía y a su vez, digamos, proveer una justificación, ¿no? Digamos, ese sería el argumento escéptico. La conclusión escéptica, una vez que este argumento prospera o lo damos por bueno, yo creo que es un argumento sólido, por buenas razones, pero no podemos ahora desarrollar esto en profundidad. Bueno, da lugar a la conclusión escéptica. Entonces, digamos, la conclusión escéptica es que entonces, eh, digamos, una palabra no significa nada en absoluto porque no hay nada que significado. Eh, ¿No? Entra en crisis la idea de significado. Con lo cual, digamos, Kripke dice, bueno, en realidad lo que entra en cuestión es la idea de significado concebida bajo la idea de un criterio de corrección, concebida bajo la idea de condiciones de verdad, digamos, ¿no? Lo que entra en crisis es esto. Uno podría decir, digo, una manera interesante del tío es la siguiente, ¿no? El desafío es, hay una persona, digo, el desafío concretamente como aparece en el libro de Kripke es el siguiente, hay una persona que está a punto de hacer la suma de 57 más 68 y está dispuesta a dar como respuesta, naturalmente, 125, que es el resultado que corresponde a la suma, ¿no? Entonces el escéptico le pregunta, bueno, pero ¿cómo sabes que anteriormente vos con suma no querías decir tuma, donde tuma es una función que está definida matemáticamente, que da el mismo resultado que la suma siempre que los sumandos son menores que 57, pero cuando alguno de los sumandos es mayor que 57 da siempre 5, ¿no? Entonces la respuesta correcta en este caso sería 5. Bueno, lo que queda claro es que este argumento no es convincente y de que no es convincente en un sentido, digamos, es un desafío, es una pregunta, eh, pero la inclinación a responder 125 permanece como algo
potente y duro y algo que se mantiene. Bueno, al cabo de el argumento, la inclinación y la ofuscación de quien discute con el escéptico permanece, la inclinación a decir 125 permanece, pero permanece como una inclinación bruta, sin nada que la justifique ni la pueda justificar. Por lo tanto, Kripke dice, bueno, eh, la posibilidad de resolver esto es en algún sentido deshacernos de las condiciones de pensar al conocimiento, perdón, al significado como algo que está sostenido en condiciones de verdad y pensarlo en términos de condiciones alternativas, ¿no? Esas condiciones alternativas y dicen lo siguiente, digamos, ¿no? Que es muy interesante, es muy interesante lo que dice Kripke a propósito de esto, porque dice, bueno, las condiciones de aseverabilidad dicen que un individuo está autorizado a decir en primera persona cualquier cosa que, digamos, se sienta confiado a decir. ¿No? Pone eso como condición. Entonces, un individuo está autorizado en primera persona a decir que 57 más 68 es 125. No pone ningún requisito, o lo que se le ocurra, o lo que se le ocurra decir. Las condiciones, digo, lo interesante de esa solución escéptica, ¿no? Que son las condiciones alternativas, es que pone una otra cláusula, que es que en tercera persona, otro individuo está usado a hacer juicios acerca de esta otra persona. Digamos que los personajes se llaman Jones y Smith. ¿No? Entonces Jones dice 57 más 68 de 125 y Smith está autorizado a decir que esto es correcto si 125 es la respuesta que él mismo se siente inclinado a dar y que es incorrecto en cualquier otro caso, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, em, que una restricción sin introducir un criterio de corrección, digamos, ¿no? Porque lo que hace es, en algún sentido, eh, permitir que se encuentren eh, dos, eh, dos dimensiones, digamos, ¿no? Dos confianzas injustificadas, ¿no? Digo, se permite que eso se encuentre. A mí me resultó muy interesante, digamos, esa cuestión me parece muy interesante de la lectura de Kripke por varias razones, digamos, ¿no? Por un lado, a medida en que uno conserva la idea de un criterio de corrección, la instrucción y posteriormente la aplicación, digamos, ¿no? Entonces hay como cierta idea ahí de la mediación o de la autonomía subjetiva que se conserva. La solución de Kripke no va a opinar acerca de lo que pasa en ese proceso de aplicación de una regla. Lo que va a decir es digamos, mayormente esto es inmediato, ¿no? Le damos lugar a la confianza. Y la confianza era como el residuo de lo que había quedado de el desafío escéptico. A mí me resulta, es algo que no está en el artículo, pero que me ha hecho pensar bastante. eh, bueno, mientras ahora lo releí y preparaba, ¿no? Digo, trataba de ponerme en tema para esta conversación, que finalmente está siendo un monólogo, pero, pero bueno, ahora digo esto y te doy la palabra, ¿no? Me hace pensar mucho en Benveniste, porque Benveniste tiene, de algún modo, tiene una idea.
potente, que yo creo que es semejante, ¿no? Que es la idea de que el discurso se articula a partir de, digo, la lengua se articula a partir de la instancia del discurso, ¿no? Donde la instancia del discurso está pensada como el uso de la palabra, el uso del habla, digamos, ¿no? Ahí hay también un desplazamiento interesante en relación a Saussure de Benveniste, ¿no? Digamos, el discurso es pensado como el uso de la palabra. El uso de la palabra, podríamos decir, es el momento en el que alguien dice yo, aquí, ahora, digamos, ¿no? Siempre está implícito en el uso de la palabra el yo, aquí, ahora. Y Benveniste dice cosa interesante porque dice, bueno, ¿cómo pensemos en esto, digamos, ¿no? Porque, digamos, por un lado, lo más propio, que parece ser la intimidad de lo vivido, está atravesado por una estructura donde uno puede expresar lo vivido a partir de un recurso que es común, que es común, digamos, ¿no? El yo es una partícula lingüística que vale tanto para mí como para vos, como para cualquiera de nuestros oyentes. Y una de las cosas eh, que dice Benveniste es, bueno, esto permite resolver el problema de la comunicación intersubjetiva, porque si la comunicación intersubjetiva fuera como, la pensáramos como el dial de una radio, donde cada emisor tiene una posición diferente en el dial, digamos, ¿no? La 104.1, la 104.2, ¿no? Donde cada emisor tiene una posición diferente, la comunicación, digamos, sería imposible. En cambio, digamos, en algún sentido, el lenguaje resuelve este problema asignándole a todo hablante un significante vacío, yo, a partir del cual, digamos, le va a ser contenido en el uso. Al decir yo, en este caso, digamos, estoy haciendo referencia a mí, digamos, ¿no? Y me estoy refiriendo a vos o a tú, digamos, ¿no? Digamos que en este caso yo soy el locutor, vos serías mi alocutor, pero son posiciones que cambian, digamos, ¿no? Y la observación de Benveniste ahí dice, esto es lo que es común a toda situación, a toda situación discursiva, digamos, ¿no? En toda situación discursiva hay una interlocución. Por lo tanto, digamos, el elemento que el lenguaje resuelve esta dificultad, eligiendo un elemento vacío que va a llenarse de acuerdo a las circunstancias. De algún modo, la solución escéptica también, digamos, elige un elemento vacío o recorta un elemento vacío. Yo creo que eso en Wittgenstein, ese punto está en Wittgenstein de otro modo, ¿no? Con otros recursos. Hay en Wittgenstein una reflexión sobre la no referencialidad del pronombre personal y a su vez la ineliminabilidad, digamos, ¿no? Uno no lo puede convertir en algo referencial, pero a su vez, digamos, cuando uno ensaya ejercicios para eliminarlo, como ejercicios inspirados en Lichtenberg o lo que fuera, de algún modo esa marca de singularidad aparece en el juego del lenguaje. De alguna manera, Kripke está haciendo algo parecido porque está diciendo, bueno, en primera persona el hablante puede decir cualquier cosa que se sienta confiado a dar, está restringido por la acción de un tercero. Es cierto que, digamos, ahí hay una diferencia interesante. Para Benveniste es primera y segunda persona, para Wittgenstein es primera y tercera persona, ¿no? La relación fundamental. Eh, pero, digamos, la consideración de Kripke ahí, yo creo que la de Wittgenstein, es decir, bueno, este es un
significante vacío o es un espacio vacío, ¿no? Significante no sería una terminología que Wittgenstein tomaría o que utilice, pero es un espacio vacío que, digamos, es este vaciamiento la única manera de otorgarle inteligibilidad a las prácticas lingüísticas, ¿no? En ese punto eh, me resulta muy sugerente, ¿no? Y el otro punto en el que me parece tremendamente potente esta cuestión es, de algún modo, desligar la subjetividad en lenguaje de la cuestión de la reflexión, ¿no? Desligar la subjetividad en el lenguaje de la cuestión de eh, este, me pienso pensando, ¿no? El cogito me cogitare, digamos, ¿no? Desligarlo de eso me parece que es un punto de ruptura interesante. Eh, a partir de esto, digamos, lo que hay, yo, digamos, digo otra frase y luego si a vos te parece, vamos para donde vos me digas, ¿no? Pero digo una frase más, digamos, ¿no? Si la propuesta, si aquello con lo que lidiaba el escéptico wittgensteiniano es eh, una suerte de explicación de la normatividad de nuestro discurso, diciendo, bueno, las disposiciones, las reglas que me di anteriormente, las disposiciones en estado ideal, bueno, no sé, hay toda una esas son maneras de intentar explicar la normatividad de nuestro discurso, como diciendo, esta es la norma. La solución que da Wittgenstein es una elucidación del funcionamiento de nuestro discurso normativo, que no es lo mismo que elucidar la normatividad, que sería algo así como el fundamento del discurso normativo, ¿no? Cuando Wittgenstein dice todo está abierto y lo que está oculto no nos interesa, está diciendo eso, digamos, ¿no? Lo que podemos observar es cómo funciona el discurso normativo y al observar cómo funciona el discurso normativo tenemos todo lo que requerimos para entenderlo. Fantástico, Pedro. Realmente tu intervención, que ha sido una charla magistral, abarcó varias de las preguntas que te quería hacer. Eh, Poniendo una pequeña pausa a la interlocución, quería ver si podía, no estoy seguro si voy a poder, porque les digo que estoy, no, no voy a poder. Quería ver si podía proyectar sí, no, no voy a poder. Bueno, aquí en la caja de descripción del video publicaré o postearé el enlace al libro de Wittgenstein, del que forma parte el artículo de Pedro y de la colección en sí misma. No se me había escapado decir que el libro en el que está contenido el artículo de Pedro lleva por título Ludwig Wittgenstein, Lenguaje, Experiencia y Formas de Vida como Horizonte Filosófico. Ha sido coordinada por Santiago Sarria y Eric Rodríguez. Santiago Sarria, que además, como ya había dicho antes, es uno de los coordinadores junto con mi persona de la colección filosófica actual. Y ahí aparece el trabajo de Pedro Wittgenstein, el realismo y el planteo epistemológico en Sobre la certeza. Entonces, dejando, o sea, habiendo muchísimas cosas abiertas en tu intervención, porque precisamente dos preguntas que te quería hacer era sobre que nos cuentes como cuál es el lugar o la importancia que le das a la figura de Kripke, y ya creo que eso lo has explicado bastante bien. Eh, Quizás antes de pasar a otra pregunta que creo que tiene que ver con conectar, o te haré ambas quizás de una vez, te haré ambas preguntas para que tú puedas desplegarlas como prefieras. La primera pregunta tiene que ver con algo de esto último que dijiste. Eh, ¿Cuál sería la posición de Wittgenstein entonces respecto de la idea misma de la normatividad? Eh, que entiendo que está contenida en la idea de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? Pero la normatividad entonces es algo que no se puede poner en términos de los que podamos hablar.
es un presupuesto, la normatividad que conocemos en el mejor de los casos en el acto del habla, o la normatividad es un vacío, es algo que no tiene ninguna existencia a la que podamos referirnos y que solamente sería esto un presupuesto a partir del hecho de que de hecho estamos hablando y por lo tanto a alguna norma, así sea más o menos contingente, tenemos que atenernos. Y la segunda cuestión que te plantearía ahora mismo, Pedro, no desvinculada de esta, es eh, entonces, ¿cómo este planteamiento de Wittgenstein, en la que en última instancia lo que sostiene es que hablar del fundamento de la norma no compete y que es suficiente comprender cómo, digamos, cómo se aplica en la práctica o cómo se ejerce en la práctica o cómo existe en la práctica del habla una cierta forma de hablar que no necesariamente tiene que llevarnos a la preocupación por la normatividad? ¿Cómo eso se vincula con ese otro gran tema que está en tu texto, en tu artículo, que tiene que ver con el problema del realismo, al que referiste al principio de tu intervención, pero me refiero más bien a eh, si es que el problema de la normatividad es de alguna forma una respuesta de Wittgenstein a la pregunta sobre cómo es posible que nuestras representaciones de las cosas tengan una correspondencia en la realidad y por qué esta cuestión, que me parece que es una tesis que atraviesa un poco tu artículo, por qué esta cuestión del realismo aparece como una clave para leer a Wittgenstein no solo sobre la certeza, sino un poco a lo largo de toda su obra. Muy bien. Eh, bueno, a ver, digo, sobre la primera cuestión. eh, yo, eh, digamos, la normatividad. A ver, digo, habría que pensar, buena la pregunta, ¿no? Yo creo que, digamos, cuando leía el trabajo veía, digamos, como destiempos, ¿no? De algunas cosas. Este trabajo lo escribí, no sé, hace 2 años o tal vez un poco más. Como que algunas cosas estaban más adelantadas que otras. Eh, una de las cosas que me parece interesante, digamos, ¿no? Para pensar a Wittgenstein es la idea de build, ¿no? Idea de, o figura, ¿no? Que digo que es una idea, build es la figura en el Tractatus, en el sentido de que una proposición es una figura de los hechos, pero aparece en investigaciones, digamos, ¿no? A propósito de la cita de Agustín con la que se abren investigaciones filosóficas, donde Wittgenstein dice, bueno, acá tenemos un lenguaje, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? La observación porque, por un lado, digamos, es el momento, es Agustín recordando su adquisición de la lengua materna, ¿no? Digo, es súper interesante porque ese momento de la infancia es un punto interesante para para pensar a Wittgenstein. Pero Agustín dice, digamos, resuelve de algún modo sus recuerdos de un modo que es probablemente el modo en el que nosotros, digamos, que uno tiende a resolver ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque eh, porque forman parte del desfasaje inicial entre experiencia y discurso, uno podría decir, entre experiencia y discurso hay un T, alguien que no puede hablar, y el entorno social que está alrededor suyo, ¿no? Que interpreta, ¿no? Que dice, digamos, está por un lado la fuente de las experiencias, ¿no? Que sus manifestaciones, y por otro lado está
el discurso que interpreta, dice, bueno, quiere comer, tiene sueño, eh, me reconoce, digamos, ¿no? Ahí hay una separación, un hiato enorme, hiato que en algún sentido la adquisición de la lengua reduce en cierto punto reduce, digamos, ¿no? Digo, bueno, no, no, bueno, reduce, ¿no? Pero digo, la cuestión es cómo pensar esa reducción de la distancia, ¿no? Yo ahora puedo decir, eh, bueno, estoy acalorado, y sería una manera de dar, digamos, de juntar experiencia y discurso, ¿no? De alinear experiencia y discurso. Eh, Digo, ese alineamiento uno podría decir, bueno, digo, digamos, que ese estar acalorado podría muy bien rebasar el horizonte de mis previsiones, ¿no? Porque yo quería hablar del clima y hablé, qué sé yo, de algo que un tercero puede recuperar y puede, digamos, ser incluso la clave de la clave no vista de la situación. Digo, ese punto, ¿no? Es interesante porque Agustín se piensa desde el comienzo como coincidiendo en algún sentido entre experiencia y pensamiento, digamos, ¿no? Como siendo una unidad de pensamiento y de experiencia. Agustín dice, bueno, veía cómo los otros se movían y así, digamos, iba de a poco entendiendo las palabras que usaban como si fueran medios, como si fueran herramientas para manifestar las afecciones de su alma. Pero parece que ese sujeto que es pienso mis pensamientos, siento mis experiencias, digamos, ¿no? Registro mis experiencias, es un sujeto transparente para sí mismo desde el comienzo, digamos, ¿no? Que ese hiato que yo intenté presentar hace un momento, ¿no? Entre experiencia y discurso, no se verificaría, que ese sujeto sería pura interioridad. La dificultad que tiene inicialmente es que no con la lengua en la que se tiene que expresar. Por eso Wittgenstein en algún momento dice, bueno, Agustín se expresa como, o piensa la adquisición de la lengua materna como nosotros pensaríamos la adquisición de una lengua extranjera. Digamos, ¿no? Uno ya sabe hablar, solo que no sabe hablar en esa lengua, digamos, ¿no? Entonces empieza a preguntar las denominaciones o las averigua o forma hipótesis acerca de los significados de las oraciones que escucha, bueno, ¿no? Se comporta de esa manera. Eh, Digo, y Wittgenstein dice, bueno, acá hay una imagen, ¿no? Esto es una imagen, eh, algo así como una teoría rústica, como un conjunto de presupuestos, como una problemática, uno podría decir, ¿no? Esto es una problemática, así se piensa. Esto se puede refinar en distintos sentidos. Uno podría alinear al Agustín del inicio de las investigaciones con Russell, con Frege, con el propio Wittgenstein y con tantos otros, ¿no? Pero Wittgenstein dice, bueno, en realidad, digamos, lo interesante sería atacar la imagen, fracturar de algún modo los presupuestos para que el sinsentido se vea, digamos, en su estado naciente, en su estado más básico, digamos, ¿no? Bueno, entonces Wittgenstein va a comenzar a trabajar esas cuestiones, pero aparece ahí esa idea de imagen que a mí me parece bien interesante, ¿no? Porque es la idea de un sujeto que es pura interioridad, digamos, ¿no? El sujeto que, decimos, bueno, llega a reunir experiencia y discurso, los reúne en el marco de un juego de lenguaje, es decir, en un marco de cultura donde hay otros, hay propósitos, están desplegadas una cantidad de dimensiones, de prácticas, de historias incluso, futuros, ¿no? Porvenires. Bueno, digo, tiene toda esa característica, digamos, ¿no?
eh, de todas maneras, el sujeto, de algún modo, ha sido, o el hablante, ha sido entrenado para responder eh, y en un sentido para reconocer cómo seguir una regla sin reconocer el entorno que lo constituye como hablante o como alguien que sigue una regla. Entonces, la cuestión de la normatividad, uno podría decir, bueno, la cuestión si la planteamos así como la cuestión de la normatividad, eh, la primera dirección en la que uno va es a un fundamento, digamos, ¿no? Digamos, me parece casi ineludible que uno vaya a buscar un fundamento. La salida de Wittgenstein entiendo yo que es más interesante, ¿no? Porque elucidar la normatividad de nuestro discurso es decir, elucidar la normatividad de nuestro discurso nos lleva hacia un fundamento, hacia algo que funcione como guía y como justificación. Elucidar la práctica, elucidar el funcionamiento del discurso normativo es mucho menos pretencioso, eh, y lo que, digamos, yo creo que es el núcleo del análisis gramatical wittgensteiniano, ¿no? Uno podría decirle a Wittgenstein, bueno, luego de toda esa discusión que vos hiciste a propósito de la noción de regla, entonces ya no podemos hablar de una regla que determina unívocamente todos sus casos. Wittgenstein dice, sí, claro que podemos hablar, incluso no deberíamos renunciar a eso. No deberíamos renunciar a eso. Lo que sí deberíamos es estar atentos a que eso no es una distinción que se traza en sede filosófica, sino que en todo caso se traza en la sede del juego del lenguaje donde esa práctica se practica o se juega, digamos, ¿no? En este caso sería en el discurso matemático, no es en el discurso filosófico donde tiene su sede la normatividad de las matemáticas. No quiere entender que es una regla eh, este, que determina completamente sus casos. Tampoco ayudaría mucho preguntarle al matemático, ¿no? Porque el matemático probablemente tendrá, más bien, digamos, se trataría de observar la práctica de los matemáticos y ver cómo funciona eso. Si uno quiere determinar cuál es la diferencia entre seguir una regla y actuar de manera concordante con una regla, probablemente tenga que ver dónde se utiliza esa distinción, no en sede filosófica, sino en algún sentido en su tierra natal, ¿no? Yo creo que es la distinción que hace un maestro elemental entre si un niño sabe leer o está repitiendo de memoria, por ejemplo, ¿no? Digamos, entonces, en ese sentido, eh, eh, si uno quisiera recuperar la expresión la normatividad, tendría que hacerlo en la sede de los juegos de lenguaje donde donde esa expresión aparece y adquiere una gramática, etcétera, lo cual digamos, eso no prejuzga el análisis de Wittgenstein. Lo que sí dice, me parece, el análisis de Wittgenstein es que eh, no se puede establecer en sede filosófica, ¿no? Que no se puede establecer en sede filosófica. Mi trabajo, de algún modo, eh, estoy intentando recuperar algunos de los términos de tu pregunta. Eh, una de las tesis sustantivas o más fuertes que tengo en el trabajo es que el acuerdo comunitario hay que pensarlo eh, este, eh, hay que pensarlo como, de algún modo, siguiendo un modelo que viene desde el tractato, que uno no lo puede describir, digamos, ¿no? Porque si lo describe, eh, eh, digamos, estaría describiendo un patrón de corrección y un patrón de corrección. La práctica del propio juego de lenguaje o las dificultades filosóficas se van a encargar de sobrepasarlo. Yo creo que el acuerdo
en el juego del lenguaje tiene que ser pensado como un estado en el que mayoritariamente no se instala el disenso, digamos, ¿no? Digo, ¿por qué hay acuerdo entre los matemáticos o por qué tenemos entre quienes, por qué tenemos el mismo concepto de suma quienes pasamos por una educación elemental? Bueno, porque usualmente, digamos, cuando alguien hace sumas, a mí no, digamos, da resultados que son semejantes a los que yo daría y no se activa mi voluntad de decir esta persona no domina el concepto de la suma, aunque en algún caso naturalmente eso se activa, ¿no? Entonces, que haya acuerdo, me parece que se puede caracterizar, no se activan las condiciones de aseverabilidad para enunciados que deniegan que otro conozca un concepto, que otro esté siguiendo una regla, ¿no? Me parece que ese es el punto. Lo cual de algún modo es recuperar la manera eh, en la que Wittgenstein traza en el Tractatus el límite a lo pensable y dice, bueno, el límite entre lo pensable y lo impensable no lo podemos trazar directamente porque eso implicaría pensar lo impensable, lo vamos a trazar indirectamente, lo vamos a trazar a través de la expresión de los pensamientos y la expresión de los pensamientos nos va a mostrar que hay algunas expresiones que carecen de sentido, ¿no? Que son, este, pero esas expresiones que carecen de sentido, digamos, no llegan a constituir una proposición que, digamos, sea posiblemente verdadera, digamos, ¿no? Que haya un estado de cosas posible que pueda ser la verdadera. Entonces, digamos, es una manera muy económica de trazar el límite. Wittgenstein dice, bueno, es trazar el límite desde el interior. Él va a decir una serie de cosas, pero cuando culmine, digamos, ese decurso, va a decir, bueno, esto no se puede decir, digamos, ¿no? Eh, yo, digamos, la forma lógica, lo que carece de forma lógica yo lo puedo identificar, pero no puedo decir en qué consiste la forma lógica, porque la forma lógica está siempre implicada cuando describo el mundo. Y la descripción del mundo o la descripción digo, describo el mundo en el sentido de describir otro. Eh, y en ese sentido, digamos, la forma lógica no la puedo describir porque no es un hecho. ¿No? De algún modo el acuerdo eh, está siempre operando, digo, puede ser roto, ¿no? Si alguien da un resultado de suma que a mí me parece disparatado, yo podría decir simplemente no sabe sumar, o escucho a una persona que pretende hablar una lengua que yo conozco, o un extranjero que pretende hablar castellano y llegó a la conclusión de que no habla castellano. Bueno, digamos, ¿no? Esas situaciones se presentan y tienen consecuencias, digamos, ¿no? Porque si alguien es juzgado que no puede, digamos, que no domina un concepto, es apartado de determinadas prácticas. No puede jugar ciertos juegos de lenguaje o modaliza la manera en que puede jugar ciertos juegos de lenguaje, lo cual me parece también una manera interesante. Decía yo una cosa más, ¿no? Que este mismo movimiento de el discurso normativo, de algún modo yo lo recuperaba a propósito eh, de los enunciados fácticos, es decir, así como Wittgenstein no excluye que eh, sin poder ofrecer un fundamento para, digamos, qué es lo que hace que una regla determine de manera unívoca una infinitud de casos, eh, la idea de
esta es una regla que determina de manera unívoca una infinitud de casos y esta no lo es, y uno podría confrontar una expresión muy sencilla como x más uno, digamos, ¿no? Es una regla que determina de manera unívoca una infinitud de casos y x mayor que uno no es una regla, digamos, que determine de manera unívoca. Uno la puede responder de manera correcta de distintos modos, ¿no? Pero esa distinción que estaríamos haciendo en ese punto no es la distinción que queríamos hacer al preguntar si hay fundamento para, digamos, si hay un fundamento que pueda guiarme y justificarme a aplicar de manera infinita una regla, digamos, ¿no? Como un principio de corrección. Eh, de algún modo es el contraste que Wittgenstein traza entre el idealista y el realista, ¿no? A propósito del idealista y del realista, Wittgenstein dice algo así en el sentido de que la distinción entre mente y materia es una distinción que se traza en la experiencia, pero el realista tiene razón al decir que hay sillas. Eh, ¿No? Digamos, ¿por qué? Porque la trama de la experiencia permite distinguir entre esto es una silla real y esto es una silla ilusoria, digamos, ¿no? Eso, digamos, que es más o menos la distinción entre, digamos, al interior de un juego de lenguaje, digo, es análoga a la distinción entre esta es una regla que determina unívocamente los casos y esto es una regla que es, digamos, que deja abierta una infinidad de respuestas correctas, digamos, ¿no? Eh, Quizá ahí, Pedro, solo como para apuntar algo de lo que decías, esto, eh, se me fue ahí el micrófono, esto significaría que eh, el concepto del acuerdo comunitario en Wittgenstein tampoco tiene la función de ser algo así como una regla de formación de todas las reglas, como si dijéramos, si es que hubiera una regla para la formación de todas las reglas, sería el acuerdo comunitario. Es decir, el acuerdo comunitario tampoco tiene la intención de presentarse como un fundamento para todo acto del habla, si es que entiendo bien el argumento que estás presentando, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, por lo que yo extraigo de tu artículo, eso tampoco es un relativismo. Entonces, si es que la idea del acuerdo no, comunitario claro. no es un fundamento, pero tampoco es una tesis relativista en la que, digamos, las reglas son en un sentido estrictamente relativo a cada acto del habla, ¿cuál es la función del acuerdo comunitario respecto precisamente de, digamos, de los actos del habla, de al menos de las reglas contingentes que regulan un acto del habla? Bien, bueno, bien interesante el punto. A ver, digo, el acuerdo comunitario tiene digo, en algunas lecturas aparece de manera muy prominente, lecturas que han sido muy influyentes en las ciencias sociales, digamos, ¿no? La lectura de Peter Winch, por ejemplo, ¿no? Que es una lectura muy interesante, muy bien escrito, es un libro fascinante, aunque yo creo que es incorrecto, digamos, ¿no? Porque, digo, hay una cuestión que propone Peter Winch, que es, bueno, digamos, plantea una cuestión que es cómo sabe el hablante cuál es el próximo caso de la regla, ¿no? O cómo sabe el hablante cuál es la aplicación correcta. Lo plantea como una cuestión de saber. Y dice, bueno, en realidad, digamos, para esto apela al modo acostumbrado de actuar, apela a la costumbre. Eh, lo cual es, digamos, en una elucidación del problema de seguir una regla, es un gran problema, porque es, digamos, una circularidad flagrante, el modo acostumbrado de actuar, digamos, ¿no? Es un caso, es un tipo, y es un tipo en el sentido de
un tipo ideal, digamos, ¿no? O en todo caso funciona como un tipo general que yo debería aplicar en la instancia particular eh, que me toca para saber cómo sigo una regla, tengo que seguir una regla, está el problema de Kant, el que mencionábamos al comienzo, ¿no? El problema de la facultad de juicio o de la regla para seguir una regla. Esta manera de pensar a Wittgenstein, uno puede tomar, por ejemplo, a Habermas en teoría y práctica, y Habermas se distancia un pelín decisivo de Peter Winch. Dice, bueno, el problema de Peter Winch es que Peter Winch se planteó, digamos, como puso puso operativo, digamos, el acuerdo como acuerdo fáctico. Si ponemos el acuerdo como acuerdo fáctico, tenemos relativismo porque el acuerdo fáctico al que yo apelo es distinto del acuerdo fáctico al que podés llegar a apelar vos o algún otro. Y entonces, digamos, ahí hay inconmensurabilidad. De algún modo, Winch estaría, digamos, reformulando a Dilthey en términos lingüísticos, digamos, ¿no? Los mundos históricos serían ahora los juegos de lenguaje cerrados sobre sí mismos. Eh, Habermas cree que lo puede dinamizar a través de la idealización y de la trascendentalización del acuerdo. Yo creo que creo que eso es un error, digamos, ¿no? Que el acuerdo no funciona, digamos, no tiene un rol epistémico, no tiene un rol justificativo en el esquema wittgensteiniano. Sí tiene un rol, digamos, ¿no? Porque cuando digo, ¿qué quiero decir con que no tiene un rol epistémico o justificativo? Digo, cuando nosotros describimos las condiciones de aseverabilidad, decimos, yo digo, bueno, ¿no? Martín está que se sienta confiado a dar, digamos, ¿no? Es casi como decir que Martín haga lo que le cante, que haga lo que quiera, digamos, ¿no? Eh, no estoy poniendo una real restricción. En realidad el problema sería que Martín no haga, ¿no? Porque si Martín no hiciera, sería un problema probablemente para Martín, en primer lugar, ¿no? Porque no estaría hablando, no estaría participando en un juego de lenguaje, pero digo, en la medida en que hable, ya, digamos, hay maneras de entrar en relación. Luego, digamos, Juan, Jorge podrán decir de Martín que dio una respuesta interesante, que dio una respuesta eh, este, equivocada o una respuesta disparatada. Y eso tiene consecuencias distintas. Eh, ¿Qué quiero decir? A ver, digo, repongo una cosa más, ¿no? Yo diría, bueno, eh, la pregunta que hace, digamos, la manera en que Wittgenstein cambia ahí las cuestiones es en qué consiste que Martín siga una regla a, digamos, la pregunta que nos planteamos es ¿en qué circunstancias dirías que Martín sigue una regla? Bueno, en este caso yo diría que Martín sigue una regla y el seguimiento coincide con el mío, no discrepa en los casos importantes, parece aplicar el mismo procedimiento que yo y tal vez en algunos casos complejos da respuestas distintas porque que yo estoy dispuesto a tolerar porque no tengo la misma certeza para las sumas elementales que para sumas de muchos sumandos, donde, bueno, me parece que los errores son más comprensibles, digamos, ¿no? O algunas cuestiones nucleares son más, reclaman más acuerdo que cuestiones más alejadas. Pero lo que digo es que en las condiciones de aseverabilidad, yo digo, Martín, que dé las respuestas que se siente confiado a dar. Yo como tercera persona o como primera persona estoy autorizado a dar las respuestas que me sienta confiado a dar. Entre ellas está decir, Martín está en lo cierto o Martín está equivocado. Si esto fuera un juego interpersonal nada más, sería poco interesante. Ahora, puesto que
digamos, hay una suerte de concordancia en los juicios, en los practicantes de un juego de lenguaje. Estas discrepancias tienen imponen una restricción eficaz, pero la restricción eficaz no está mencionada en la parte justificativa, que es muy, muy débil la parte justificativa, ¿no? Porque es Martín haga lo que quiera, Pedro haga lo que quiera, puesto que la, la construcción está hecha para darle lugar a esa seguridad. Eso era lo que yo intentaba destacar. No sé si con éxito, es algo que tengo que pensar más en esa analogía con Benveniste, ¿no? Entonces, cuando uno hace un enunciado matemático, si lo tuviera que justificar, sería disparatado decir, bueno, en mi comunidad sumamos de esta manera, ¿no? Si yo hago un enunciado matemático y se me pide que lo justifique, apelaré a una regla matemática. Pero estamos hablando no de un discurso en sede filosófica, sino un discurso en sede matemática, ¿no? Digo, bueno, digo, si alguien me pregunta por la explicación de un enunciado, diré, digamos, bueno, lo que define a la suma son tales y tales propiedades, digamos, ¿no? Es este, la propiedad asociativa, transitiva, bueno, digamos, ¿no? Puedo dar una definición y una justificación, pero esa justificación no apela al acuerdo comunitario, al modo acostumbrado de actuar. Por lo tanto, y digo, y es interesante que no apele, porque si apelara, la comprensión que intentamos dar del seguimiento de reglas eh, se volvería circular. Con lo cual, digamos, yo diría nuevamente, tal vez lo que hacemos es dar una elucidación de nuestro discurso acerca del seguimiento de reglas y no del seguimiento de reglas en cuanto tal, que probablemente sea una quimera, digamos, ¿no? Sea, digo, pensado en esos términos filosóficos, probablemente sea una quimera, porque es la idea de un sujeto, digamos, ¿no? Digamos, lo que está en el fondo de esa quimera es ese pienso mis pensamientos que aparece al comienzo de investigaciones filosóficas. Entonces, me parece interesante, a mí me parece muy interesante esa observación, ¿no? Yo digo, uno de los ejemplos que tomo de sobre la certeza es el ejemplo de Moore, donde Moore dice, bueno, acá hay una mano, ¿no? En presencia de un auditorio, donde la gracia del argumento de Moore es, de algún modo, retomar el argumento cartesiano, ¿no? Descartes dice, bueno, sería un loco si pusiera en cuestión que estoy frente al fuego, etcétera, digamos, ¿no? Digo, en algún momento se ve confrontado con eso Descartes y sale, digamos, ¿no? Con el argumento del sueño de eh, de esa encrucijada. Y Moore, filósofo del común, etcétera, recoge el guante, pero lo recoge ante un auditorio, conversando con gente, y dice, acá hay una mano. Y bueno, cuando él dice, acá hay una mano, a nadie se le ocurre discutirlo, ¿no? Porque ninguno de nosotros, digamos, viendo a una persona que levanta una mano, si estamos en buenas condiciones este, de visión y no estamos embriagados y nada por el estilo, digamos, ¿no? No se nos ocurre discutir eso. Ahora, que no se nos ocurra discutir eso no quiere decir que eso constituya una prueba, digamos, ¿no? En todo caso, habla de la habilidad retórica eh, de Moore de encontrar un ejemplo interesante. Wittgenstein comentando eso dice, si Moore lo sabe, todos lo sabemos. Inmediatamente la cláusula que viene allí es Moore no lo sabe, ¿no? ¿Por qué no lo sabe? Porque el problema, digamos, sería que si uno, eh, eh, digamos, concediera que la expresión de una seguridad, esto que decíamos al comienzo, Martín haga lo que quiera, digamos, si consideramos que eso es una expresión de saber o de corrección, entonces todo
lo que Martín expresara tendría que ser correcto, pero lo que nosotros dijimos es, hay una interfaz, hay una interrelación entre la primera persona y la tercera persona, y esto impone una restricción eficaz en función de un acuerdo que es un elemento de trasfondo que no tiene un rol epistémico, lo cual es muy interesante, digamos, ¿no? Porque sería una manera odiosa de resolver las cuestiones diciendo, bueno, así es como eh, este, así es como nosotros actuamos, digamos, ¿no? Sería, digo, cuando hay una objeción, la objeción se responde en los términos del juego de lenguaje. Y en el juego de lenguaje hay parámetros para establecer de manera objetiva, o en los juegos de lenguaje, en algunos juegos de lenguaje, hay parámetros para establecer de manera objetiva. Y cuando aparece un problema irresoluble que tiene que ver, digamos, con estos corrimientos, donde un enunciado que aparecía como eh, exceptuado, o que aparecía como teniendo un estatus especial, deja de tenerlo, lo que hay en los juegos de lenguaje es productividad. Se produce algo, digamos, ¿no? Esos desplazamientos, bueno, pueden llevar a la ruina de un juego de lenguaje, porque los juegos de lenguaje también pueden dejar de practicarse, pero en muchos otros casos hay productividad, digamos, ¿no? Hay productividad. En ese sentido, yo decía que, eh, digo, sostengo en el artículo y creo ofrecer algunas razones para ello, que Wittgenstein es un relativista, digamos, ¿no? Por estos motivos, porque hay puntos de vista en el juego de lenguaje, pero no hay algo así como un punto de vista del juego de lenguaje. Perfecto, Pedro. Quizás para plantearte un último par de preguntas para no quitarte mucho más tiempo, pues que hay muchas cosas que valdría la pena seguir conversando. Eh, lo siguiente que me parece que vendría bien conversar sobre tu argumento en ese texto tiene que ver eh, con la cuestión de si es que en Wittgenstein y fundamentalmente sobre la certeza, ¿no? La, lo que parece querer argumentar es que las prácticas lingüísticas descansan sobre certezas que no funcionan como fundamentos metafísicos, como reglas o como criterios, como ya hemos mencionado varias veces, pero tampoco como criterios demostrados. Esta referencia divertida a si Moore lo sabe, todos lo saben, el problema es que Moore tampoco lo sabe. Eh, la pregunta que te haría es, y en una perspectiva más contemporánea, ¿qué relevancia tiene hoy esta distinción eh, entre la certeza y el fundamento, entre la certeza o la corrección y el conocimiento probado o demostrado en discusiones sobre realismo u objetivismo? Y lo planteo pensando sobre todo, digamos, en un sentido amplio, pero pensando en algo que como vos sabes está un poco en el centro de lo que ando tratando de trabajar ahora, que es la tecnología y la inteligencia artificial. Eh, Porque, claro, digamos, es que un poco el hilo de tu trabajo es que eh, en Wittgenstein se encuentra eh, una vía epistemológica, digamos, que trata de apelar, de evitar tanto la apelación a fundamentos últimos como el relativismo y que trata de alguna manera situar el problema de la objetividad en el terreno de los actos del habla, de las prácticas, del acuerdo comunitario. Um, Te pregunto si es que has tenido oportunidad de reflexionar sobre las inteligencias artificiales y sobre todo las inteligencias artificiales generativas permiten replantear alguna de estas cuestiones. Pienso si es que cuestiones como el significado o lo que podemos entender como objetividad dependen de los acuerdos comunitarios. Eh, ¿Qué podríamos extraer de este recorrido que investigas en Wittgenstein referente a lo que pasa con estos sistemas que son capaces de producir lenguaje, por ejemplo, ChatGPT o Cloud o cualquier otro de estos, que no participan en formas de vida humanas
en los que, digamos, hay acuerdos comunitarios que le den un cierto criterio y una cierta objetividad y un cierto significado a esas palabras. No obstante, lo cual estos sistemas se valen de palabras que, al menos por ahora, siguen proviniendo de formas de vida comunitarias, humanas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí sería la pregunta con la que quisiera que cerremos el día de hoy, Pedro. Bien, bueno, a ver, dos o tres cosas. La verdad, yo de algún modo Wittgenstein me ha abierto caminos hacia otras corrientes teóricas, ¿no? En particular yo he hecho una conexión ahí entre Wittgenstein y Althusser. Me parece que eh, en estas cuestiones eh, uno podría pensar que hay digo, que está dando vueltas la tesis de la interpelación, ¿no? Es esto que yo decía hoy eh, bueno, digo, dicho en otros términos, ¿no? Del acercamiento entre la fuente de experiencia y la fuente de discurso, digamos, ¿no? Un discurso que ya se habla va, digamos, solaparse, tomar como soporte a un individuo que va a hablar, digamos, ¿no? Que habla, digamos, ¿no? Digo, que se constituye en un ser parlante. eh, Relación muy particular porque es una relación de conocimiento y desconocimiento, ¿no? Por eso yo decía, el hablante eh, conoce cómo seguir una regla, sabe, digamos, está seguro de cómo seguir una regla, de algún modo desconoce cuál es el proceso que lo constituye. Uno podría probablemente pensar a Wittgenstein como un genealogista en términos nietzscheanos también, ¿no? Como alguien que subvierte un orden de representación para proponer un orden alternativo. Eh, yo creo que ahí hay, digamos, uno de los autores interesantes tal vez para pensar eso. Digo, Wittgenstein lo es también. Me parece que, digamos, ¿por qué Wittgenstein me parece que es interesante? Porque, bueno, de algún modo esa ruptura con el pienso, mis pensamientos como definitorio de sujeto, me parece que es importante, digamos, ¿no? Que aporta algo al pensamiento notable que, digamos, algo notable porque de algún modo está excluido de la experiencia individual, digamos, ¿no? Del registro de la experiencia individual. Uno, digamos, ingresa a, a un juego de lenguaje para ir para no tener dudas acerca de cómo continuar, digamos, ¿no? Pero en esa adquisición, en ese logro lo podemos ver, digamos, es interesante si lo vamos a pensar como un logro del individuo que digamos, allana hasta el orden cultural o como una captura del individuo por el orden cultural, ¿no? Pregunta abierta, aunque probablemente ya se piense, se puede adivinar cómo estoy inclinado a responderla. Eh, Ahora, a propósito digamos, creo que en ese trabajo de pensar la inteligencia artificial, yo creo que un pensador clave es Michel Pechet, ¿no? Este, la idea de formaciones discursivas, eh, también quedo pensando la idea como base de los procesos discursivos no es semejante a este acuerdo inefable que yo, digamos, quiero destacar. No tiene una función semejante a este acuerdo inefable que yo quiero destacar en Wittgenstein, en el sentido que uno no puede precisar, pero puede registrar sus efectos. O en todo caso lo puede delimitar o lo puede aprender por sus efectos. Eh, eh,
Mm, digamos, me parece que ahí hay digamos, un trabajo sobre, digamos, el nacimiento del sentido a partir del sinsentido, que es un trabajo que uno puede en Bit y que puede encontrar también en Piaget. Yo creo que digamos, ¿no? La idea de tener una teoría no subjetivista de la subjetividad como, como propósito, yo creo que es una cosa que Wittgenstein puede leerse en ese sentido y que ofrece enormes elementos. Ahora, a propósito eh, la, de la inteligencia artificial, vos decías, bueno, que no tienen relación con una forma de vida, ¿no? Digo, no, había como cierta idea de la autonomización de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay creo que hay, digamos, un error de apreciación, ¿no? Pensemos digamos, la tesis Lyotard en el año 78 avanzó la tesis de que la posmodernidad era el proceso en algún sentido, de la informatización del saber y una mutación en la transmisión del saber, ¿no? Digo, Lyotard vio con bastante agudeza procesos que bueno, estaban avanzados en 1978, pero pucha que han avanzado desde entonces. ¿No? Entonces él dice, bueno, el saber se exterioriza en relación al saber, al objeto cognoscente, al sapiente, ¿no? Esa traducción de savant que es siempre tan difícil del francés. Eh, mm, bueno, si se exteriorizan, pueda pensar o se lo pueda pensar en términos de alienación. Porque sí es cierto que luego del uso generalizado de Google Maps, uno probablemente tiene un sentido de la orientación diferente que el que tenía antes cuando debía desplegar su atención de algún modo para orientarse en un territorio, ¿no? Y ahora confía en un dispositivo. Digo, ahí hay un cambio, pero yo diría es una transformación, porque nadie, absolutamente nadie, tenía en un momento previo tanto conocimiento del territorio como tiene hoy cualquiera en su teléfono celular a través de cualquier dispositivo de GPS que tenga. Entonces yo diría, ahí no hay una expropiación en sentido riguroso, hay una transformación. Y por otro lado, el elemento operatorio permanece. Al comienzo de Google Maps, cuando uno ponía cómo ir desde China, desde Pekín hasta Tokio, te decía, bueno, vaya caminando, qué sé yo, ¿no? Lo le ponía caminando, te da Bueno, llegabas al mar, decía, bueno, nade, ¿no? Este, era muy gracioso, eso circulaba en las redes sociales hace, no sé, cuando yo lo vi en Facebook, cuando yo me suscribí a Facebook, año 2008, 2009, por ahí, ¿no? Era muy, muy gracioso. Pero bueno, digamos, en ese sentido, la relación que tenemos, digamos, ¿no? Vamos a atribuirle a Google Maps, tanto como le digo, Google Maps dice lo que en algún sentido su mecanismo, su dispositivo la inclina a decir, y yo le voy a atribuir corrección o disparate, como puedo atribuírtelo a vos o a cualquier otro, y como cualquier otro me lo puede atribuir a mí, ¿no? Al comienzo de los estudios de inteligencia artificial había un concepto que era RAT, ¿no? R-A-T, Repair, Attributing, and all that, digamos, ¿no? Que hacía referencia a un elemento que está dando vueltas en la relación con las máquinas, que es, bueno, corregir, atribuir y todo lo demás, digamos, ¿no? Ajustar. Bueno, cuando, digamos, yo conozco el territorio en mi ciudad, si Google Maps me manda para atravesar determinadas zonas de la ciudad, a ciertas horas yo no le hago caso, digamos, ¿no? Tomo en una ciudad que no conozco, probablemente estoy más expuesto, pero también es más atento, probablemente pregunto antes. eh, lo que yo quiero decir es, bueno, ahí hay digo, no la sacaría de toda forma de vida, no diría, digo, sí, digo, son modelos de procesamiento de lenguaje, grandes modelos de procesamiento de lenguaje, pero no la sacaría de esa interfaz con una forma de vida. Yo creo que se integran a una forma de vida, ¿no? Me parece que ahí el desafío político
es pensar cómo lidiar con eso. Yo creo que, digamos, venimos corriendo muy de atrás, ¿no? Si uno piensa, Marx en el manifiesto decía, bueno, el, este, eh, el ferrocarril, eh, la imprenta, qué sé yo, digamos, ¿no? Reúnen contingentes eh, de trabajadores. Bueno, también, digamos, dan la posibilidad de que eh, individuos que no iban a tener, no se iban a conocer o no iban a salir nunca de su aldea, salgan de su aldea, se traben vínculos, digamos, ¿no? Y esa posibilidad fue aprovechada en su momento. Hay que pensar, creo yo, en cuáles son las oportunidades que ofrece esto. Bueno, estamos conversando ahora, digamos, desde Quito a Argentina en tiempo real, digamos. Bueno, Sí, me sí. parece que, digo, no digo que esto, digamos, pero bueno, son posibilidades que ofrece. Me parece que hay que pensar eso. Creo que hay que es reescribir a Humberto Eco en términos de apocalípticos e integrados. No solo reescribir, por un lado digo tener el oído atento a lo que está pasando, pensar qué podría pasar, que no pase, digamos, descubrir los usos pícaros que uno podría hacer, sacar provecho, no sé, en Argentina ahora hay un observatorio de la policía hecho desde sectores populares que está produciendo, que recoge imágenes cuando hay represión en una manifestación, digamos, ¿no? Y eso es una cosa bien interesante porque es una manera de, eh, en algún sentido, tratar de crear una fuerza en un sentido diferente a partir de la generalización de la tecnología. No sé si estoy respondiendo a a la pregunta que vos me decías, pero yo creo que la persistencia del elemento operatorio es un punto que hay que destacar, que el elemento operatorio sea, que seamos bobos en el uso de nuestras capacidades frente a estas nuevas tecnologías, es probable también, digamos, ¿no? No es una cosa para celebrar. Eh, pero digo, habría que estudiar esa bobería para ver cómo se la puede, cómo la podemos transformar. Eh, en ese sentido, digamos, me parece que hay como cierto esquema de la alienación que por un lado es desarmante y por otro lado creo que es incorrecto porque ese repairing, attributing and all that no es tan diferente al que utilizamos en las prácticas interpersonales, ¿no? Cuando alguien dice comete un lapsus, bueno, yo me río, pero también puedo entender la duplicidad del significado que está en el lapsus. Puedo entender lo dicho y lo no dicho. Eh, eh, bueno, me parece que eh, poder comprender lo dicho y lo no dicho, lo dado y lo no dado. Pues perfecto, Pedro. Eh, sí, me parece que esta cuestión de en qué sentido la IA forma una trama como un modo de vida, en qué sentido, claro, o sea, ahora ya por tiempo no podemos profundizarlo, ojalá en algún momento podamos continuar con esto, pero claro, pienso por ejemplo en qué lugar puede tener los algoritmos y las inteligencias artificiales en la cuestión del acuerdo comunitario, tal como lo pensó Wittgenstein, por ejemplo. Pero, en fin, para no quitarte más tiempo, esta ha sido una entrevista sumamente rica, sumamente provechosa. Te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Les recuerdo a todas y todos quienes nos escuchan que esta entrevista es parte del proyecto de la serie Colección Filosófica Actual, un proyecto dentro del cual venimos desarrollando entre la Facultad de las Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador y Fundación Filosófica. Este proyecto editorial conocido como la Colección Filosófica Actual. Acá en la descripción del video encontrarán los enlaces respectivos, dentro del cual está este libro de Wittgenstein y uno de cuyos capítulos y contribuciones es
precisamente el artículo de Pedro, a quien una vez más agradezco enormemente por haber aceptado esta invitación. Y eso, yo me despido, te mando un gran abrazo y ojalá vernos pronto y seguir Me en despido contacto. también, bueno, sin duda habrá oportunidad probablemente o Seguro. seguramente, o habrá que gestarla para continuar la charla o la discusión, digamos, ¿no? Depende cómo el cariz que tome. Pero bueno, te agradezco la invitación, saludos para Santiago. Sarria, tu coequiper en la serie filosófica. Y bueno, felicitaciones una vez más por este emprendimiento que me parece que, bueno, también habrá que encontrar la manera de que sea más visible. A ustedes empeño, inteligencia y picardía tampoco les falta, así que, digamos, todo eso me parece que lo van a conseguir. Creo que es un proyecto eh, muy bien pensado, digamos, es muy grato que desde Quito llegue un proyecto tan vigoroso, con tantos bríos y tan potente, ¿no? Me pone muy contento. Nos pone muy contentos, creo que hablo en nombre también, digamos, mucha gente podría decir lo mismo que está vinculada a la filosofía en distintas partes de Iberoamérica. Sí, gracias, Pedro. Precisamente entrevistas como estas son parte de el trabajo que queremos ir haciendo para que las publicaciones vayan circulando, se las vaya conociendo más a través de las voces de quienes participan en ellas, como tú y tu trabajo en este caso sobre Wittgenstein, y veamos si en el futuro podríamos coordinar otra participación, otra investigación tuya en algún otro libro que ahora mismo yo lo estoy trabajando en mente y eventualmente ojalá pueda salir. Pues eso, ha sido esta entrevista al filósofo argentino eh, Pedro Karmasic. Agradecemos mucho a quienes nos escucharon y síganos para las entrevistas que vendrán en próximas semanas. Muchas gracias a todas y todos.